grabando. Ok, vamos. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están el día de hoy? Para iniciar, quiero recordarles que la clase de hoy será de un repaso de la historia de Guatemala. A ver qué recuerda. Hablamos de la vida en América antes de los españoles. Los pueblos originarios vivían de una manera muy distinta. Ellos eran personas con un estilo de vida muy relajado si lo comparamos con nuestra actual realidad. Tenían su propia organización y forma de conseguir alimentos. Existieron pueblos cazadores y recolectores. Ellos se dedicaban a cazar animales para conseguir su alimento. Recogían raíces, frutos y semillas. Pescaban y hacían harina de pescado. Y creían que las fuerzas naturales eran dioses. Se unían en pequeños grupos y eran nómadas. Esto quiere decir que se trasladaban de lugar a lugar. Con el paso del tiempo, se desarrollaron pueblos agricultores que cosechaban sus alimentos, pescaban y cazaban, y eran sedentarios. Esto quiere decir que, a diferencia de los cazadores, vivían mucho tiempo en un mismo lugar. Creían que los alimentos que cosechaban eran dioses. Hacían recipientes de barro con detalles hechos con sus dedos y uñas. Para 1492 los españoles llegaron a América, pero en estas tierras ya habitaban bastantes pueblos. Los españoles tenían planes de evangelización y comercio. Además, descubrieron que la conquista de tierras les permitía adueñarse de las riquezas y así cumplir con los compromisos tomados antes de los viajes. Así comenzó la invasión y conquista que duró más de 200 años. Pero no era solo un grupo de soldados dirigidos por el conquistador, sino eran varios grupos de soldados, cada uno cada uno era liderado por un noble, muchas veces indígena, quien iba en nombre de los reyes a conquistar y colonizar las tierras. Los miembros de estos grupos por lo general eran personas a quienes en Europa no les estaba yendo muy bien, así que fueron a América en busca de riquezas y aventuras que escuchaban en los relatos provenientes de estas tierras. Los acompañaban indígenas de pueblos conquistados anteriormente, quienes eran sus soldados. Usaron armas de fuego, cañones y espadas, además de caballos traídos desde Europa. Situación que los colocó con ventaja, además de aprovechar los conflictos entre pueblos originarios para sacar provecho. Durante la época colonial, los conquistadores hicieron los trabajos necesarios para desarrollar la economía. Cuando no les fueron suficientes, trajeron esclavos comprados en África, un reflejo de las injusticias de la época, el tráfico y venta de personas. Como otro dato de esta época, los esclavos niños podían trabajar desde los 4 años y al llegar a los 10 ya eran tratados como adultos y ya no se les excusaba los errores que cometían. Los españoles fueron imponiendo sus costumbres, idioma, religión y cultura a los pueblos y se instalaron en el gobierno. Desde ahí cobraban tributos a la población y con esos impuestos pagaban el quinto real a los reyes Castilla y a Aragón. Pero demos un salto hasta el día de hoy. Fátima, mañana tenemos feriado. Pues mañana será un día histórico en el cual celebraremos 200 años de independencia de Guatemala. Recuerdo que en la clase la maestra dijo algo como: reconozcamos el aporte realizado por aquellas personas responsables del movimiento de la independencia. Creo que era algo así. ¿Recuerdas algo de lo que dijo la maestra antes de eso? Es que se me fue el internet. O sea, yo sé la historia, pero no la tengo muy clara, que digamos. Pues algo de lo que recuerdo fue que dijo que el 15 de septiembre del año 1821 fue el día que 15 personas criollas firmaron el Acta de Independencia en Guatemala. Interesante. Mira, encontré un poco más de información en un libro. Aquí dice que cuando Guatemala estaba pensando en la independencia de España, la población guatemalteca estaba en una situación económica muy difícil y que algunas personas tenían más poder que otras. Y esas personas son las que tenían origen español, las que llamaban peninsulares.
Sí, nos pidió que investigáramos y yo leí en un artículo que decía, la Declaración de la Independencia de Guatemala se aprobó con 23 votos a favor y 7 en contra. Y también decía que el acta de la independencia se firmó en el Real Palacio. Creo que era así. ¿Y dónde queda eso? Pues aquí dice que actualmente se encuentra en el Parque Centenario de la Zona 1 de la ciudad capital. Ah, es cierto, yo fui una vez a ese lugar. Es gigante. Y también leí que lamentablemente el edificio fue destruido por los terremotos de 1917, destruyendo el acta e información de ella. Gracias por ayudarme con la información. Me ayudará mucho en mi proyecto de la independencia de Guatemala. Ahí te acordás que vamos a hacer la pijamada por Zoom. No llegues tarde como siempre. ¿Tengo la atención de todos y todas? De acuerdo. Primera pregunta. ¿Alguien sabe qué fue la República Federal de Centroamérica? Sí. Según recuerdo, cuando Centroamérica se separó o se independizó de España en 1821, tuvieron problemas con las rutas de comercio, por lo que el 22 de noviembre de 1824, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica hicieron una alianza para el comercio, y eso era la República Centroamericana. Y si no estoy mal, era solo comercio, por lo cual cada país era libre de gobernar como quería, y años después se separaron, pero no recuerdo muy bien por qué. Según recuerdo, se separaron porque habían muchos problemas entre los países, sobre todo entre Guatemala y El Salvador, y Guatemala y los demás países en sí. Y si no me recuerdo, Nicaragua fue el primer país en salirse de la República en 1838 y luego fue Honduras en el mismo año. Vamos excelente con el repaso. Ahora bien, ¿qué saben sobre los conservadores y la Revolución Liberal? Bueno, recuerdo que los conservadores querían seguir siendo una colonia española y los liberales querían tipo asegurar que el cambio a una vida independiente no afectara sus privilegios. Claro, aunque desde antes de la independencia de 1821 había desigualdad y falta de oportunidades, ¿verdad? Pero eso no cambia para nada cuando nos independizamos de España. Sí, por eso Serapio Cruz se rebeló contra el presidente Rafael Carrera en 1848, porque en 25 años las cosas cada vez estaban peor para las otras provincias centroamericanas. Sí, y esto causó varias batallas después. Creo que una de esas batallas fue donde Vicente Serna lideró una unidad en Totonicapán el 21 de junio de 1871, en uno de los combates más fuertes del movimiento liberal. Esto lleva a que el 30 de junio de 1871 el ejército liberal entrara a la ciudad capital habiendo ganado. Sí, y así la Revolución Liberal de 1871 inició uno de los periodos de mayor desarrollo para el país. Correcto. Muy bien, continuemos. ¿Qué recuerdan de los dictadores Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico? Según recuerdo, Manuel Estrada fue un dictador que gobernó desde febrero de 1898 hasta abril de 1920, perdón, o sea que estuvo gobernando por 22 años. Y fue nombrado presidente después de que mataran a José María Reina Barrios, que fue el presidente que estuvo antes de Manuel Estrada. Y ya que murió y dejaron a Manuel Estrada, muchas personas creen que Manuel Estrada creen que estuvo involucrado en el asesinato y que por eso quería quedarse con el poder y terminó quedándose con el poder a final de cuentas. Pero eso es solo lo que muchas personas creen. Él estuvo los 22 años gobernando porque en las elecciones que hubo durante esos años, él estuvo haciendo amenazas y otras trampas para poder ganar todas hasta que fue destituido. Y por lo que sé, él no hizo muchas cosas para ayudar al país. Y de hecho, durante los 22 años que estuvo en el poder, no cambió mucho el país. Interesante forma de verlo, Santiago. Luego aplicaremos al respecto. ¿Y acerca de Jorge Ubico? Sí, creo que llegó al poder en 1930 y salió en 1944, es decir, que se mantuvo 14 años en el poder.
hasta la Revolución del 44. Gracias a él se cambió el himno nacional y se construyeron varios edificios históricos. Hay opiniones muy distintas sobre sus acciones. Mucha gente dice que era seguro vivir en esa época, pero otra gente dice que se vivía con miedo. Durante sus 14 años de poder implementó muchas leyes, unas que se usan hasta hoy en día y otras no muy conocidas. Existió una llamada ley de fuga, en la que los criminales corrían y Ubico les disparaba, y si fallaba eran libres. Otra obligaba a quienes estaban desempleados a construir calles y carreteras sin pago alguno. En 1944, aunque no quería dejar el poder, se logró que renunciara, aunque en su papel de dictador dejó a alguien a cargo del gobierno, y esa persona gobernó hasta la revolución. Estos periodos de la historia muestran cuántas injusticias sucedieron. Pero siempre hay esperanza. Así llegó el periodo de la Revolución de Octubre. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución de Octubre en Guatemala y qué importancia tuvo la Junta Revolucionaria? La población de Guatemala no estaba satisfecha con el gobierno de Jorge Ubico, el cual se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944. Sin embargo, dejó al mando a un triunvirato militar, quienes eran Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Báez. El tiempo que ejercieron poder fue de 5 meses. Asumieron el 20 de octubre de 1944 y entregaron el poder el 15 de marzo de 1945 al presidente electo Juan José Arévalo Bermejo. En este corto periodo lograron objetivos fundamentales para el desarrollo de la vida política y económica nacional. Luego de este acontecimiento se dio la Junta Revolucionaria, que fue el nombre que le dio Jorge García al triunvirato integrado por Jorge Toriello, Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz. Asumieron el mandato en Guatemala, en el triunfo del movimiento militar que derrocó al gobierno de Federico Ponce. La Junta Revolucionaria fue la que sostuvo la igualdad de derechos y las garantías para todos los ciudadanos, como también para todos los partidos, sin necesidad de credos políticos o religiosos. Se ordenó la vida ciudadana, sus derechos y desarrollo general. También se convocaron las elecciones de Asamblea Constituyente y luego las presidenciales. Quien obtuvo el triunfo fue el pedagogo Dr. Juan José Arévalo, y el 15 de marzo de 1945 fue el primer presidente elegido popularmente por el país. Y logró avances en derechos para los trabajadores, mejoras notables en educación y salud, y derechos sociales en general. Muchos de estos derechos siguen vigentes hoy en día. ¿Alguna vez han escuchado de un expresidente llamado Jacobo? Sí, Jacobo Arbenz. Él fue el presidente de Guatemala en el año 1950, después de ganar las elecciones. Recuerdo en una noticia que leí que Arbenz nació en Quetzaltenango en el año 1913 y falleció en 1971. ¿Y quiénes fueron las personas que lo apoyaron en su elección? La mayoría de las personas que lo votaron para ser el segundo presidente de la revolución fueron trabajadores, campesinos, maestros y estudiantes. Me puse a investigar más de su campaña y descubrí que un tema clave fue la reforma agraria, es decir, el área rural. Sí, así es. Y gracias a eso, él obtuvo el apoyo de partidos políticos y organizaciones laborales. ¿Sabías que gran parte de la agricultura de Guatemala estaba en manos de la gran empresa estadounidense UFCO, explotadora del banano? Sí, mi mamá me comentó sobre esa empresa. Dijo que el producto principal de la economía nacional se sostenía gracias al duro trabajo de los trabajadores en un tiempo forzado, casi esclavos, con fuertes problemas sociales entre las poblaciones. También me contaron que la CIA intervino en Guatemala. El mismo tema, el de la reforma agraria, que lo llevó al gobierno, provocó su caída. Sí, la CIA envió armas, hizo publicidad en su contra y el militar Carlos Castillo Armas tomó el poder. También presionó para que Jacob Arbenz presentara su renuncia. Mi abuelita me dijo que hicieron una operación experimental secreta que se llamaba PV Success, que trataba sobre una especie de laboratorio para futuras invasiones de Estados Unidos a Latinoamérica. Eso me sonó mucho a trabajo de espías. Sí, así fue. Hubo mucha influencia de Estados Unidos y no fue para nada positiva. Acordate que tenemos clase a las 10:30 de física. Ahí te llevas tu pachón de agua.
El final del gobierno de Arbenz fue un triste episodio para Guatemala. Las historias de espías parecen ficción, pero sí existen. Y la historia continuó hasta un momento más terrible. ¿Quién recuerda el conflicto armado interno? El conflicto armado interno fue una guerra en Guatemala que empezó en 1960 y terminó con la firma de los acuerdos de paz en 1996. O sea, duró 36 años. Entonces el enfrentamiento armado comenzó por los intentos de revolución en el año 1960, que fracasaron. Al poco tiempo surgieron grupos guerrilleros fuertes que se propusieron vencer al gobierno y cambiarlo. En el conflicto armado murieron 200.000 personas y hubo más de 45.000 desaparecidos, de los cuales más o menos 5.000 eran niños y niñas. En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico dijo que en estos 36 años realizaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violación sexual contra la mujer. Eso es cierto. Por ejemplo, aunque existieron violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos guerrilleros, se comprobó que el 93% de las mismas fueron cometidas por el gobierno. Los 36 años de conflicto armado serán un tema que analizaremos con mucho cuidado durante la clase. Pero, ¿quién puede decirme cómo termina el proceso? El 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acta de Paz en Guatemala con el gobierno de Arzú. Esto puso fin al conflicto armado. El acuerdo garantiza los derechos humanos que durante años no se respetaron y la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos. Ese día, los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y el gobierno firmaron un acuerdo que puso fin a casi 40 años de un conflicto armado que dejó 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos y casi 1,5 millones de desplazados, tanto al interior como al exterior del país. Si tenemos en cuenta que la población de Guatemala era de unos 7 millones en esa época, los desplazados, que eran en su gran mayoría indígenas, representaban alrededor del 20% de la población del país. En 1996, Guatemala tenía como presidente a Álvaro Arzú. Él estuvo a cargo de Guatemala de 1996 al año 2000. Trabajó desde su campaña electoral para que se firmaran los acuerdos de paz. Recordamos su gobierno porque realizó construcciones de obras públicas, pero sobre todo por la privatización de algunas empresas del Estado de Guatemala, como Guatel o la Empresa Eléctrica de Guatemala y el Correo.